Muy buenas noches. Vamos a conversar como cada martes con el doctor Enrique Lee para tocar temas de su área, de las artes plásticas, digo yo. El doctor hace artes plásticas, embellece a las personas, entonces es un arte y es plástico. Pero hablando en serio, hoy tenemos un tema bastante complicado, bastante difícil de enfrentar, por lo menos por las víctimas que están conociéndose en Santiago. Ya vamos a hablar de eso, el doctor tiene la información precisa, personas que fueron afectadas por operaciones realizadas por lo visto, por gente que no sabe, no debiera de realizar operaciones de cirugía o de implantes, en fin. Y esto va a servir como una llamada de atención a aquellas personas que buscan, de repente la economía, ¿no? O un lugar recomendado por terceros, pero que no tienen referencias profesionales que le permitan sentirse segura o seguro cuando acude a ellos. Doctor Enrique Lee, buenas noches, bienvenido a Morrovisión. Hola, buenas noches Enrique, gracias por la invitación a este espacio que nos permite aclarar ciertas dudas, educar también en un área que recurrentemente trae este tipo de noticias. Bueno, en este caso se trata de aplicaciones de rellenos faciales que aparentemente son silicona líquida y que tienen un grupo de mujeres bastante afectadas en la comuna de Las Condes, en Santiago. Me tocó atender a algunas de ellas la semana pasada. Estamos en un periodo ahora de acreditar qué fue lo que se les inyectó, pero más allá de ese caso en particular, que como decía se repite por cada cierto tiempo, me gustaría ocupar este espacio para dar una mirada general a este tema de los rejuvenecimientos faciales con inyectables, porque acá se trata de procedimientos que no son quirúrgicos, que se consiguen resultados de refrescamiento, rejuvenecimiento facial en base a inyectables. Y hay una cierta confusión en la comunidad, también en el área de la salud. Recordemos que toda el área de la estética no forma parte de los planes curriculares de las profesiones médicas, es decir, ni a los médicos, ni a las enfermeras, ni a las matronas, ni a los técnicos paramédicos les enseñan en los planes curriculares aspectos de estética. Más bien son cuestiones de posgrado y que es importante que la gente conozca porque es algo que está siendo cada vez más masivo, tanto para hombres como para mujeres. Básicamente entonces me gustaría hablar de 4 componentes. Uno, la toxina botulínica, que es muy conocida, la gente la conoce como Botox, ¿no es cierto? Como es el nombre comercial más conocido, pero también han emergido marcas muy importantes como Xeomin, de origen alemán, que le entregan a la mujer o al varón un aspecto rejuvenecido en el sentido que anula la acción muscular muy intensa, un ceño fruncido, líneas laterales o frontales que a veces dan un aspecto de enojo que no existe, y en otros casos también las famosas patitas de gallo se pueden atenuar bastante bien con este tipo de procedimiento. ¿Cuál es la recomendación en este caso? En el caso de la toxina botulínica, que la gente lo conoce masivamente como Botox, es un fármaco que hay que diluirlo para que haga el efecto. Es decir, en el frasco viene un polvo liofilizado y tú tienes que mezclarlo con suelo fisiológico, con un líquido para alcanzar la solución ideal para que haga resultado. ¿Dónde puede estar el engaño o el fraude en este tipo de procedimiento? En que en determinados centros le pueden echar más líquido y por lo tanto a partir de un frasco diluirlo, por ejemplo, al doble, con doble de solución, y por esa vía abaratar el costo. Al abaratar el costo, el precio final es más barato, se puede ofertar entonces a una mayor cantidad de personas. La gente cree que está, entre comillas, más barato y acude, pero acude a un procedimiento que es menos efectivo y engañoso. Esa operación, por llamarlo de alguna manera, que está relatando, ¿la puede hacer cualquier persona, una enfermera o un médico? Bueno, la legislación chilena está un poquito abierta, inconclusa en ese sentido. La verdad es que inyectables propiamente tales los puede aplicar una enfermera, un médico, un odontólogo, un técnico paramédico, incluso ellos también tienen esa capacidad de inyección. Sí. No así una cosmetóloga, un esteticista que no tienen esa condición otorgada por la Seremía de Salud, por la autoridad sanitaria. Sin embargo, cuando uno habla de inyectables o de inyectar, está hablando de la capacidad de administrar un medicamento. Sí, claro.
Pero cuando ese medicamento tiene fines estéticos, en países como Argentina, Brasil, ya se ha legislado al respecto y se le ha otorgado esa atribución a los médicos y odontólogos. Es decir, cuando usted va a aplicar un producto que tiene como finalidad rejuvenecimiento facial, lo puede aplicar un odontólogo en ciertas áreas de la cara o un médico. Todavía no hacen en esos países la distinción en la especialidad médica, pero sí son categóricos en decir que tiene que ser un médico. En Chile, en cambio, está un poquito todavía vaga la legislación, la reglamentación, pero por lo mismo yo les quisiera entregar a la gente que nos está escuchando estos tips. ¿Ya? Entonces, que van a ser muy útiles para que no pasen por las experiencias que acabamos de conocer en Santiago. Exactamente, porque primero que todo ya sabe que el Botox es solamente para atenuar la contracción muscular. Mucha gente lo confunde, por ejemplo, piensa que el aumento de labios es también Botox, ahí hay una confusión. La toxina botulínica, con marcas comerciales conocidas como Botox, Xeomin, Meditoxin, que son las más conocidas en Chile, hay necesidad de diluirlas, hay que tener cuidado con la dilución porque una persona inescrupulosa, así como en vez de echarle 2 ml de suero, le podrá echar 4, 6 u 8, va a sacar más volumen de producto, va a ocupar con un solo frasco para más personas y evidentemente que a través de esa vía va a salir más barato el procedimiento. Y el resultado no va a ser el que se espera. El resultado no va a tener la potencia ni la duración que se espera, pero más allá de eso, se genera la posibilidad de crear una cierta resistencia. ¿Ya? Esto es muy parecido a los antibióticos, en donde siempre nosotros le recomendamos a las personas que usen los antibióticos en las dosis y las frecuencias adecuadas y por el periodo de tiempo adecuado, porque cuando tú los usas en periodos incompletos tienes más posibilidad de generar cepas resistentes de bacterias. En el caso de la aplicación de este producto, si ocupas productos muy diluidos, tienes más posibilidad de generar resistencias. Entonces, en las futuras aplicaciones, esas futuras aplicaciones, aunque estén en las concentraciones idóneas, adecuadas, no va a generar el mismo efecto. ¿Por qué? Porque anteriormente esa persona se fue a meter a un centro no habilitado, donde le colocaron el producto en concentraciones inadecuadas. Eso con respecto a la toxina botulínica, que es el producto, además, que es el más aplicado en el mundo entero. Millones y millones de administraciones ya desde la década de los 80, en realidad es un producto bastante seguro y aplicado en buenas manos no debiera tener mayor problema. ¿Ya? Recomendaciones generales, en las personas que son mayores de 65 años en general, nosotros les recomendamos que tenga una previa evaluación de los párpados. Si hay un exceso de párpados que habitualmente se ve después de los 65 años, entonces la administración de toxina botulínica o de Botox o de Xeomin tiene que ir acompañado de un procedimiento quirúrgico pequeño, que es la cirugía de párpado, de tal forma que no se caiga mucho la piel encima de la pestaña. ¿Le recortan el párpado? Se recorta un poquito el párpado con anestesia local en forma ambulatoria. Bueno, esa sería la recomendación en caso de una persona de más de 65 años que quiere usar la toxina botulínica. En el caso de los rellenos cutáneos, que es una cosa totalmente distinta a la toxina botulínica, lo que uno pretende es rellenar estos surquitos que empiezan a aparecer con la edad, porque hay un aumento en la flacidez de la piel que forma estos surcos, el labio que se afina, los surcos alrededor de las órbitas, en la frente, etc. Le quieres dar volumen a la cara. ¿Qué es lo que se ocupa? Rescatar juventud de algún modo, ¿no? Claro, porque con el envejecimiento, en el fondo lo que se produce son atrofias de tejido, fundamentalmente el tejido graso, pero también se atrofia el tejido óseo. Entonces, tu estructura ósea se hace más pequeña, se disminuye el grosor del tejido graso y eso hace que la piel en el fondo parezca como sobrando. Bueno, ¿cómo rellenamos entonces esta piel? Ocupamos hoy día como el producto estrella, que es más recomendado, el más benigno, el más amigable para el organismo, es el ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos ácido hialurónico en nuestro cuerpo, en nuestros tejidos, en nuestras articulaciones, en la piel, etc. Entonces estamos colocando un producto que, si bien es cierto, está sintetizado en el laboratorio y viene libre de bacterias y microorganismos, al inyectarlo el organismo no lo desconoce, porque tiene también ácido hialurónico, y lo acepta y lo adapta para sí y entra un proceso metabólico similar al que ya tenemos de forma natural, es decir, es biodegradable. Y después de un tiempo, algunos meses,
hasta un año, dependiendo de la densidad y la calidad del ácido hialurónico, el organismo lo disuelve y lo hace desaparecer. No provoca grandes reacciones inflamatorias ni provoca reacciones de rechazo. Que llama uno, ¿no? De hecho, no hay necesidad de hacer pruebas de sensibilidad, o sea, voy a ver si usted es alérgico al ácido hialurónico, le voy a colocar un poquitito. Eso no se hace porque no es necesario. Nadie va a rechazar ácido hialurónico. ¿Cuál es el inconveniente del ácido hialurónico entonces? Que es muy caro. Entonces, habitualmente un solo ml de ácido hialurónico aplicado en cara está al torno de los 200.000, 300.000 pesos. Entonces, claro, cuando usted tiene una arruguita, este surco de acá, o quiere aumentar el labio, o atenuar una de las arruguitas de la frente, el producto es muy bueno. Pero si usted quiere rellenar más defectos o generar más volumen, como por ejemplo los pómulos, o por ejemplo la región glútea, hablando de superficies mayores. En superficies mayores usted comprenderá que un ml en la región glútea no significa ninguna diferencia, ni 5 tampoco, ni 10 tampoco. Si yo voy a colocar 10 ml, que es una cantidad relativamente pequeña para glúteo, a 200.000 pesos, estamos hablando de 2 millones de pesos, es decir, ya casi me conviene mucho más colocar una prótesis de glúteo que estar inyectando. Pero como colocar una prótesis de silicona ya es una cirugía, y ya estamos hablando de precios que superan los 3 millones de pesos, mucha gente prefiere la inyección de estos productos, estas sustancias, y que la ofrecen como si fuera ácido hialurónico. Pero ya debe saber la gente, y acá va nuestro siguiente tip, es imposible generar volumen con ácido hialurónico porque sería un precio estratosféricamente muy alto. Y eso tanto en Chile como en los países vecinos. Los ácidos hialurónicos vienen fundamentalmente de Suiza y Francia y los valores son los mismos para todos los países. Podrá haber pequeñas diferencias en cuanto a la operación en sí, a la intervención, pero va a ser caro igual. Es decir, es imposible que a alguien le ofrezca un aumento de glúteo con ácido hialurónico porque sería impagable. ¿Dónde está el fraude en este sentido? En que ocupan pequeñas cantidades de ácido hialurónico, pero lo mezclan con otras sustancias que ya no tienen esta benevolencia de esta sustancia. ¿Como cuáles? Silicona líquida. Que es probablemente lo que le pasó a estas personas en Santiago, porque cuando interviene la Seremía de Salud y entra personal de investigaciones a este centro que operaba como una clínica clandestina, pero en el fondo era una peluquería. ¿Era una peluquería? Tenía patente de centro de belleza y peluquería, pero funcionaba como una clínica de procedimientos que eran más bien de estéticos. Entonces, ¿qué es lo que encuentran ellos? Facturas de compras de silicona. Por lo tanto, ya la sospecha es evidente, ¿no es verdad? Entonces, mezclan un poquito de hialurónico con esta sustancia que es extremadamente barata. La silicona líquida es muy barata, incluso la de grado médico es muy barata, y la mezclan con ácido hialurónico y eso es lo que inyectan. ¿Dónde está el problema? Así como el ácido hialurónico no produce ninguna reacción de cuerpo extraño, ninguna reacción inflamatoria importante, la silicona en cambio sí produce reacciones inflamatorias muy importantes. El organismo la desconoce completamente, la encapsula, la trata como de separar del resto de los tejidos. Eso ocurre en todos los casos. Y eso ocurre en todos los casos. Entonces, la pregunta que se podrá hacer las personas en la casa es, bueno, ¿y entonces por qué colocamos prótesis de silicona? Bueno, en este sentido, la prótesis de silicona está recubierta, tiene un envoltorio. Y la estructura molecular de la silicona en sí está entrelazada y genera un gel cohesivo de tal forma que si yo lo corto o me entierro una aguja en la prótesis, no se escapa la silicona al resto del cuerpo. Tiene como una doble protección. Queda compacta ahí, ¿no? Queda compacta como una gelatina muy densa que evita que la sustancia migre y por otro lado además tiene una envoltura que en los casos de personas que rechazan la silicona simplemente el procedimiento es abrir y pescar la prótesis y retirarla y se acaba el problema. En cambio, cuando usted la coloca en el formato líquido, esas miles y miles de moléculas quedan impregnadas en el tejido, pero la molécula tiene una capacidad de migrar, de atravesar tejidos por su estructura molecular. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que silicona inyectada en glúteo aparece en la articulación de la rodilla, aparece en los riñones, aparece en el hígado, aparece en los pulmones. Se desplaza por todo el organismo. Y eso no ocurre evidentemente ni a la semana, ni al mes, ni al año. Puede ocurrir a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años. Entonces ahí ojo, porque muchas personas que se han aplicado estas sustancias, estos polímeros,
Claro, tienen un resultado bonito porque evidentemente se genera el volumen. Claro. No tienen grandes molestias inmediatamente porque estos son molestias de largo plazo, son respuestas tardías del sistema inmune del organismo, pero a los 10, 20, 30 años generan graves problemas porque a diferencia de la prótesis de silicona en donde vamos, la tomamos y la sacamos, en este caso las moléculas, miles de moléculas están distribuidas en todo el cuerpo y no hay cómo sacarlas. Entonces, claro, tú vas, tienes un bonito resultado, la amiga te ve, te pregunta cómo te sientes, no tienes ningún problema y ya pasas a ser una recomendada de este centro y así se acumula un montón de gente que tiene los problemas después pasado un par de décadas. Está prohibido utilizar silicona líquida con fines estéticos aquí y en varios países del mundo, por lo tanto cualquier persona que se le ofrezca silicona líquida tiene que decir que no inmediatamente. Ahora, es raro que alguien le ofrezca silicona líquida porque ya hay cierta educación en la comunidad, claro. Por lo tanto la mayoría de la gente va a decir que no. Pero el tip, ¿dónde está? Si a usted le ofrecen rellenar volúmenes importantes a bajo costo, ahí sospeche, hay que sospechar. Porque no existen ácidos hialurónicos baratos, no existe. A veces hay sustancias que uno dice, bueno, dependiendo de la marca, dependiendo de la calidad, son más baratos. No, acá en el ácido hialurónico de uso médico con fines estéticos son todos de alto costo y por lo tanto si alguien pretende a mí aumentar el tejido, la región glútea con estos rellenos y me dice que es ácido hialurónico, tendría que pagar sobre 10, 15 millones de pesos y eso no lo haría nadie porque, claro. Porque hay otros procedimientos que son más baratos. ¿Cómo cuáles? Si usted necesita aumentar glúteo o zonas de la cara con volúmenes más altos que 1, 2 o 3 ml, entonces ocupe tejido graso, grasa de su propio cuerpo que a través de una pequeña lipoaspiración se puede obtener, se prepara y se vuelve a inyectar. Y ahí tiene los volúmenes que usted necesita. Como es grasa suya, tejido, no va a haber rechazo ni grandes problemas. Así que esa es como en ese caso hay que volver entonces al médico especialista. Y en ese caso ya prácticamente entramos en un territorio que es plenamente específico del cirujano plástico. Claro. Los inyectables probablemente sí pueden haber personas que están entrenadas y educadas para inyectar y lo hacen muy bien. Solamente que los problemas los encontramos cuando en estos centros inescrupulosos, ¿no es cierto?, se ofrecen productos que no son con el fin de abaratar costos. Entonces, hoy día en este programa, Enrique, me interesaba mucho contarte esto porque en este minuto esta paciente, por ejemplo, que me fue a ver está con dolor, está muy, además que se produce un shock, una ansiedad, una angustia, no sabe lo que le va a pasar. Estamos haciendo los exámenes que consisten básicamente en una ecografía de piel que muestran unas imágenes sugerentes de que sea producto de tipo silicona y si eso se confirma, entonces el paso siguiente es hacer una pequeña biopsia para certificar la sustancia que tiene y prevenirla a ella de los síntomas y signos que puedan aparecer en el futuro. ¿Y no la puede extraer no la podemos extraer, no se puede extraer porque las deformidades serían muy grandes. Como está todo eso impregnado, el tejido graso, también el tejido muscular, si yo quisiera extraer ese producto tendría que generar grandes deformidades, ningún cirujano se lo va a ofrecer porque la posibilidad de provocar una reacción inflamatoria crónica es de más largo plazo, entonces ella perfectamente puede estar en su juventud, 10, 20 años, sin síntomas y recién cuando aparezca la sintomatología, en ese caso hacer intervenciones de este tipo, que no son otras más que sacar el tejido graso con cirugía abierta y que inevitablemente te deja secuelas cicatriciales bien importantes. Sí. Estéticamente se logró lo contrario de lo que se buscaba. Totalmente. Bien, doctor, es una muy buena descripción de lo que ocurre cuando no se hacen las cosas bien por ignorancia o por aceptar recomendaciones que no son de verdad positivas o buenas recomendaciones. Menos ir a una peluquería a arreglarse algún aspecto físico, ¿no? Sí, claro. Hay, a veces la necesidad o las ganas, la ansiedad de verse un poco mejor, a veces pasa la cuenta. Yo tomé contacto con la Seremía de Salud Arica, me dicen que no hay fiscalizaciones positivas, en el sentido que hayan encontrado centros que estén funcionando en forma ilegal e inadecuada. Así que por lo menos eso es una buena noticia para la ciudad. Es oportuno avisarle entonces a las ariqueñas y ariqueños que tengan cuidado con esta situación que es anómala y que trae consecuencias bastante dramáticas en el futuro para las personas. Sí, así que agradecido por la posibilidad de entregar los tips. En el caso de ácido hialurónico, si podemos entregar un último tips.
Todos los ácidos hialurónicos Sí. que vienen del laboratorio certificado vienen ya envasados en su jeringa, es decir, no hay posibilidad ahí de No es pescar un una frasco, jeringa, claro. abrir un frasco y aspirar. Claro. Si alguien nota eso, sospeche, no se deje inyectar ese producto porque obviamente que es de origen incierto. Todos vienen sellados con un sello bastante además notorio, ya con la jeringa precargada. Ok. Y todas las jeringas no tienen más de 1 ml. Por lo Ya. tanto, si usted necesita más, tendrá que ocupar 2 o 3 o 3 jeringas, pero no en ningún caso abrir un frasco para Eso ya aspirar. es una advertencia clara de que no están Exactamente. ofreciéndole lo que le dicen que es, ¿no? Sí, en el caso del hialurónico, que es el relleno cutáneo, claro. es así. En el caso del botox y de las vitaminas en general, uno sabemos que sí hay frascos y ahí hay que aspirar Ya. con jeringa. Bien. Así que muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por estas recomendaciones. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.